La gran crónica de la compañera Carla Maldonado de Expreso Quito, Expreso Guayaquil, escenifica lo que ella da en llamar retirada política del presidente Correa. En primer lugar, señoras y señores, comprenderán que para mí, y creo que para ustedes, es una muy feliz oportunidad haber logrado insertar a dos distinguidos juristas y observadores políticos para estos tiempos, de muchísima solvencia, experiencia y conocimiento constitucional y jurídico. El expresidente muchas veces, ya he perdido la cuenta del Parlamento ecuatoriano, el señor doctor Wilfrido Lucero Bolaños, el distinguidísimo jurista muy considerado en nuestro país, el señor doctor Rafael Ollarte, en una coincidencia que saludo y me felicito haber logrado, van a analizar las afirmaciones del señor presidente de la República, que yo le comparé a una maratón de lamentables mentiras, no propias para un último reporte de sus actividades, que también deben reunir, de hecho reúnen características de buen perfil, de buen perfil. Son pocas, son equivocadas la mayor parte, pero otras simplemente han sido dañinas. Y ponerse, por ejemplo, a mencionar, a afirmar que su régimen ha estado prendado y está prendado de virtudes, de honestidad, eso sí me pareció tremendamente irreal y además exagerado. Correa, según Carla Maldonado, ha escenificado su retirada política. El presidente habló de la lucha contra la corrupción. Anunció que reenviará las leyes de herencia y de plusvalía a la Asamblea. Por esto, el diario también importante de Quito, el diario La Hora, dice: Correa se irá reviviendo impuestos, y es la verdad. Los dos impuestos más controvertidos, discutibles, deja ya comprometidos, van a ser enviados de nuevo a conocimiento y aprobación de lo que ya no podemos afirmar como colectivo de borregos, sino que son corderos. Entonces, nosotros estos dos proyectos van a ir a este colectivo de corderos. Es decir, que los dos proyectos de herencia y plusvalía, serán devueltos a la Asamblea, lo cual significa decir serán aprobados. Por eso que el Pablo, no Patricio, al diario La Hora, Pablo Dávalos dice: esta es una provocación, en tanto que el señor economista Mauricio Pozo dice: es una posición muy radical. Pablo dice: es una verdadera provocación al país, este reenvío de los dos proyectos. En fin, la despedida no fue nostálgica ni alegre, más bien prolongada y agotadora. El presidente de la República adelantó su adiós al país durante su última rendición de cuentas. Es mi último informe a la nación. En un año me voy y habrá un nuevo presidente. El país debe descansar de mí y yo también debo descansar un poquito. Carla no le ha ubicado, dijo: un poquito va a descansar. Seguramente igual lo que le ocurrió a la paisana presidente de la Asamblea, se le fue. Él va a regresar. Él va a regresar. Tenga la bondad si la tiene.
Muchas gracias. Vamos con el audio del señor presidente. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dice el Evangelio. Tengan la seguridad de que mi tesoro no es el poder, sino el servicio. Tener un país sin miseria, pero también sin lujuriosos derroches. Un país que supere la cultura de la indiferencia, como lo dice el Papa Francisco. Donde se acaben los descartables de la sociedad, en el cual trabajemos para los hijos de todos y así juntos alcanzar el buen vivir, el summa causae de nuestros pueblos ancestrales. El bien común es la razón de ser de la autoridad política. Es ese bien común el que hemos tratado de construir en Ecuador desde hace 9 años. Mi sueño, queridos jóvenes, siempre fue trabajar por mi patria. Queridos jóvenes, en un año más ya no estaré aquí. El país debe descansar de mí y sinceramente yo también debo descansar un poquito del país. No es fácil gobernar un país como Ecuador, con una terrible prensa tremendamente corrupta, deshonesta, vocera de los grupos de siempre, con tal nivel de incoherencia, inconsistencia, en una supuesta oposición, con la mentira como instrumento, el engaño, sin respetar principios, sin tener escrúpulos. No es sencillo. Algunas veces dicen que yo soy irascible. Creo que soy una persona común y corriente. Los raros eran los presidentes que no se inmutaban ante tanta infamia, tanta calumnia. No esperen nunca de mí que me deshumanice por ser presidente de la República. Es claro que Ecuador ya cambió y que esta es la década ganada. Hasta entregar el gobierno va a ser un año muy duro en lo humano, en lo económico, en lo político, en lo internacional. Los de luto tratarán de aprovechar las dificultades económicas y la arremetida feroz de la derecha internacional para volver al poder, para llevarnos al neoliberalismo, para llevarnos al pasado. La única respuesta posible es la victoria. Exa FM. Venderemos el Banco del Pacífico. Venderemos los medios de comunicación incautados, Gama, TC, así como la hidroeléctrica sopladora. Seremos el mejor gobierno aún en las dificultades. Y defenderemos siempre el bienestar de las grandes mayorías. No tenemos vinculaciones con el caso de los paraísos fiscales, Panama Papers y el gran capital financiero. Propongo un pacto ético en la República. Rechacemos a candidatos que tienen capitales en paraísos fiscales. Buscaron en miles de papeles, pero no encontraron nada. Tenemos las manos limpias. Y así por el estilo, incluso Luis Fernando Torres. ¿Qué cambio de Luis Fernando, el exalcalde de Ambato? Algo le ocurre. Ayer le escucharon en la entrevista que yo le formulé. Un informe de despedida nostálgico, dice, como reacción. Le ha hecho llorar. Un discurso económico superfluo, dice el doctor Ramiro Aguilar, asambleísta independiente. Un discurso económico superfluo. El presidente no dijo nada acerca de los problemas en balanza de pago, el déficit en exportaciones, no dijo cómo va a ser este año para alimentar de divisas a la economía y mantener la dolarización. Eso es lo que más esperábamos nosotros, sinceramente, aquí en la radio. No habló del acuerdo con la Unión Europea. No mencionó el estado de las reservas nacionales. No habló de cómo el Estado va a impulsar la creación de empleos privados. En resumen, su discurso económico fue totalmente superfluo y evadió el debate económico llenándolo de metáforas, de adjetivos, de hipérboles. Afortunadamente, es el último reporte o rendición de cuentas, el último discurso, dice Ramiro Aguilar, asambleísta independiente. Y Luis Fernando decía, no habló sobre la real situación fiscal,
No se sabe si tiene los recursos para financiar el presupuesto. El presidente no dijo cuánto se va a necesitar por año para las zonas afectadas por el terremoto. Patricio Donoso dice, el presidente, como reacción al discurso del jefe del Estado, dijo Patricio Donoso de Creo, el presidente no habló del 60% de ecuatorianos que no tenían trabajo cuando él asumió el mandato y siguen en el desempleo y subempleo, ya rebasando el 70%. No hizo mención al crecimiento de la deuda de 10.000 millones a 35.000 millones. De esto no habló, distinguidos ecuatorianos. Tiene razón el señor Patricio Donoso. No dijo una sola palabra sobre la pobrísima inversión extranjera ni los acuerdos comerciales urgentes con la Unión Europea. Y Byron Pacheco de Avanza, que también es un asambleísta valiente, ha dicho, no compartimos que hable de un país con crecimiento cuando las cifras dicen absolutamente todo lo contrario. El tema de la corrupción estuvo ausente. Como explicaciones al caso de Alex Bravo, yo esperaba, dice el señor asambleísta Byron Pacheco, yo esperaba que el presidente le dijera a los manavitas y le dijera a los esmeraldeños que quienes son responsables de no asegurar escuelas y hospitales serían removidos de su cargo y que se hubiese levantado de sus asientos los ministros de Educación y de Salud. En fin, lo de Paco Moncayo es que se pintó un Ecuador que no existe. Esto dice el potencial candidato a la presidencia de la República por el Partido Izquierda Democrática Nuevo. Pablo Arosemena de la Cámara de Comercio de Guayaquil dijo, la culpa no es de las vacas flacas. Volvió a decir una frase que ya la elaboró en días anteriores. Bueno, ha escenificado el señor presidente doctor Ollarte con su venia doctor Lucero, ha escenificado una despedida. ¿Cómo le pareció a usted el todo de este discurso, de esta retórica que hacía que la mayor parte de la gente regrese a ver así al cielo y invoque paciencia? Mintió mucho el señor presidente, dije yo en la mañana. ¿Usted qué opina? A ver, tres cosas de forma. Primero, desde hace un buen tiempo en este gobierno informes a la nación no hay. Es decir, lo que nosotros estamos viendo son cualquier cosa menos informes a la nación. Informes a la nación, y eso lo dirá mejor don Wilfrido que yo, siempre en actos austeros, solemnes, en los cuales el presidente de la República, cualquiera que éste fuera, hasta los malos, se dirigían a nuestros representantes en el Congreso y exponían cuál era la situación del país, a su juicio, cuáles iban a ser la actividad gubernamental en el año que quede. Eso usted no ve, aquí ve canciones, flores, un público adicto al jefe del Estado. Los legisladores son lo de menos en estos informes que se han hecho. La Asamblea Nacional es un ente inexistente, ¿sí? Como muchos otros. Órganos que tienen nombre, que tienen edificio y funcionarios y nos cuestan dinero encima de todo, pero que no cumplen su labor tampoco. El presidente de la Asamblea no tiene que hacer nada en un informe presidencial, sino darle la palabra y punto, porque es un informe del presidente de la República, no es de su amo patrón ni de su jefe. Son dos funciones separadas, aunque no se note, pues por lo menos disimular eso. Luego, cuando el presidente, porque es él el que tiene que informar, no es delegable, pero ya no hay cómo hacer nada, o sea, ya... Esto de que crea que es un programa de televisión en el cual 5 horas con 2 personas ahí que no son el presidente de la República es indelegable, pero cuesta mucho. Yo no sé para qué hacen constituciones, igual se la pasan. Y la tercera cuestión, último informe. ¿Cuál último informe? Pues no ir a informar pues del próximo año.
que informar pues el próximo año. El presidente entrante, el presidente electo al posesionarse, tiene que señalar cuáles son las políticas básicas que ejecutará en el gobierno a su cargo, que uno entiende que además serán las que proponen su plan de trabajo que entregan el Consejo Electoral a la hora de presentar la candidatura. Pero el presidente saliente tiene que decir pues cómo queda la cosa. Hasta eso se le olvida, pues, último informe, y le acepta. Y lo mejor es que yo veo legisladores hasta de la oposición aceptando de muy buen agrado que es el último informe. No, señor, tiene que informar el próximo año. Aunque sea estas cuestiones que hace, por lo menos la formalidad, pues. Yo sé que es lo de menos, pero tiene que hacerlo. Ahora, como informe me pareció muy interesante. Lo bueno fuera saber de qué país está hablando. Quiero conocerlo yo también. ¿Ya? Porque yo le escucho también al segundo mandatario y la refinería del Pacífico funciona al 1000%. Pues o sea, ahí está. Yo no sé cuál es el problema. Ninguna referencia a las cifras sobre el terremoto. Se ha aprobado una ley en que encima de todo, ya está bien, llámele ley de solidaridad porque no hay nada más que hacer. Porque ya se han gastado el dinero. Pero de corresponsabilidad de quién, pues. Por último, infórmeme, porque sí tenía ganas de saber cuáles son, ya ha pasado un mes del tema, cuáles son las cifras estimadas respecto de la reconstrucción. 0. ¿Usted cree que con llamar a cantar a 2 personas ahí, canciones manabas, ya lo hemos arreglado todo? Informe, señor, informe. ¿O no sabe? Sería gravísimo. Decían esta mañana fue una sabatina. Mire, yo ¿Qué entiendo. características ha reunido tradicionalmente y formalmente? Mire, los informes de la Nación siempre han sido discutibles porque el presidente de la República en ejercicio nos plantea su visión de las cosas, a veces soslayando la realidad, lo que ocurre, es decir, adornando las cuestiones, es decir, haciéndose héroe de lo que no es. Eso ha sido la tradición republicana en Ecuador, no lo vamos a engañar. Pero de ahí a volver esto en otra cuestión. Ahora me pareció muy valioso que él diga y que reconozca que es una persona muy común y muy corriente, tan común y tan corriente que no podría gobernar con las condiciones con las cuales ha gobernado el resto. Es decir, que el presidente de la República ha gobernado, me refiero democrático, ha gobernado con semejantes precios del barril de petróleo, porque 40 es harta plata y sigue siéndolo. ¿Ya? Y además con una asamblea tan sumisa, 0 fiscalización, 0 legislación, aquí aprobamos lo que usted dice, señor. Es decir, ¿quién otro? O sea, en condiciones normales no podría ser jefe del Estado. Que las condiciones normales nos pueden agradar o desagradar, pero sin asamblea con una mayoría parlamentaria aplastante que no puede. Bueno, por lo menos eso ha quedado claro. Ha insistido en la venta de empresas públicas. En 9º año se ha dado cuenta que todavía que hay que vender las cosas, que hay que eliminar unas dependencias públicas que poco o nada hacen. Bueno, por lo menos el último año. Y bueno, esta otra tendencia tradicional a provocar, ¿no? O sea, el tema no me puedo ir tranquilo, no. O sea, ni siquiera me puedo aguantar el último año, que es bastante complicado. Podría llamar a Gustavo Noboa Bejarano y preguntarle cómo se gobierna con un parlamento en contra, e ir a un cercano, ¿no? ¿Ya? Y con un precio del barril de petróleo no alto, o sea, no exorbitante, ¿no? Podría llamar a preguntar. ¿Ya? Pero ¿para qué esta cuestión? Otra vez el tema de las herencias y la plusvalía. Esa es la cosa de decir, no me puedo ir en paz, ¿no? Y esto dijo. Se trataba tan solo de una justa distribución, ya no del ingreso, de la riqueza de los que más tenían y recibían gratuitamente esa riqueza, por obras públicas, con la revalorización de sus terrenos, por descarada especulación con esos terrenos, por información privilegiada, al saber que por ahí iba a pasar una nueva carretera y compraban anticipadamente esos terrenos, esos bienes inmuebles, o en el caso de la herencia, por tener un apellido, por pertenecer a una familia, por tener determinados contactos, insisto, nací en cuna de oro o recibía esa riqueza ya creada. Por las difíciles circunstancias económicas, no por las protestas y por la violencia de los de luto, por las difíciles circunstancias económicas que estábamos pasando el año anterior y que continuamos atravesando, acepté excluir de la ley a los bienes productivos que quedan con la tabla actual. Un impuesto a la herencia no tendría por qué afectar las decisiones empresariales. Eso es lo que tenemos que cambiar en Ecuador, pero todavía no estamos en ese punto. En consecuencia, para evitar mayor incertidumbre económica, me comprometí, y como siempre cumpliré mi palabra, con un grupo de empresarios para que la nueva tabla del impuesto a la herencia no se aplique a los bienes productivos. En consecuencia, establecimos algo contundente,
porque no nos interesa. O sea, no tiene efecto en redistribución de riqueza los que reciben poca herencia, son los que reciben grandes herencias. Aquellos herederos privilegiados que van a recibir 200 millones de dólares alguna vez en su vida, es necesario que compartan aquellos que nacen en cuna de oro con aquellos que nacen sin cuna. Por eso establecimos ahora la base exenta, 480 salarios básicos unificados, lo que significa una base exenta de $175.000. Menos gente que con el actual sistema pagará el impuesto a la herencia. Todos los fondos recaudados se utilizarían para becas académicas para los grupos más vulnerables y minorías étnicas. Exa FM. Doctor Ollarte, ¿qué le parece? Es que tampoco dice mucho. Lugares comunes, sí, esto y lo otro. Una repetición, ¿no? Debería haber, yo tengo grabada este informe de la Nación, como tengo grabado también el tema de cuando retiró los proyectos. Creo que tiene que volver a revisar cómo retiró los proyectos. Debería verse él mismo, decir, a ver, recordar un poquito, ¿no? ¿Ah? ¿Qué cara tenía yo cuando retiré los proyectos? ¿Qué dije cuando retiré los proyectos? Eso debería ser. ¿No suena más a capricho? Bueno, yo ya no me puedo meter en la cabeza de la gente. Mire, el presidente de la República tiene una cuestión que es difícil, en el sentido de que veremos, ya hemos visto cuáles son sus capacidades para gobernar un país cuando el petróleo no está a 100. Ya, lo estamos viendo, lo estamos soportando. Tiene un año más. Ojalá que lo haga bien por el bien de todos. No va a tener en este año que le queda el problema que va a tener el siguiente, que es una asamblea no adicta, es decir, lo de costumbre, ¿no? Y tal vez, yo le tomo la palabra al jefe del Estado y supongo que si Alianza País, candidato presidencial, Glass o Moreno, o la autoproclamada presidente de la República, no logran la primera magistratura y tienen una interesante cantidad de asambleístas, porque eso además sucede, ¿no? Es decir, en política eso sucede, el gobierno no es que se queda con muy poquitos legisladores. Supongo yo entonces que no harán oposición ciega, que es lo que el presidente de la República ha dicho, que ha sido tradicionalmente pernicioso. Entonces yo le tomo la palabra, si es que gana alguien que hoy no es aliancista la próxima elección presidencial, entiendo yo que Alianza País no hará esas oposiciones obstrusas que teníamos en el pasado, porque si no, lo que me está diciendo es que aquí no ha cambiado absolutamente nada y que la única forma de gobernar que tenemos en Ecuador es sin contrapeso. Así nomás. Porque si lo hay, no puedo. Lo que dice el diario La Hora es que al evaluar, doctor Lucero, los 9 años de su gestión en el plano económico, el señor presidente Correa ha dicho que no hay gobierno que haya ahorrado más que el suyo. Y la economía comienza como esa entrega desacelerada completamente. Pero no hay gobierno que haya ahorrado más que el suyo. ¿Se imagina? Es exactamente, absolutamente todo lo contrario a lo que ha observado el mundo, no solamente los paisanos ecuatorianos, el mundo. Entonces, economía desacelerada en un gobierno de un economista. Habla de que él ha reducido la burocracia. Y anuncia también posiciones radicales que ya había él abandonado a fuerza de la presión o contrapresión de parte de sectores empresariales y sectores populares, especialmente la clase media. Primero, un juicio de valor sobre, con bondad, que lo estructure usted al discurso, informe del señor presidente de la República. ¿Qué le pareció, doctor Lucero? Bueno, muchas gracias por la gentil invitación de suya y de esta emisora. Una satisfacción compartir esta mesa de análisis con el doctor Rafael Ollarte. Y, bueno, no sé cómo denominar lo que pasó ayer. Lo que debo
señalar y destacar es la capacidad de aguante de quienes estaban en el salón de la Asamblea, 5 horas sentados oyendo toda clase de exageraciones, de generalidades y sobre todo de mentiras que llegan a la falacia. Ya no solamente son mentiras, llegan a la falacia. La falacia es más grave, Más obviamente, grave, por supuesto. pero hágale entender a la Entonces, ciudadanía porque qué es lo uno y qué es lo otro. El gobierno y el presidente de la República entienden, por ejemplo, el ahorro al que usted se acaba de referir de una manera sui generis, una manera muy, muy exclusiva según su criterio. Ellos dicen que ahorro, por ejemplo, es la construcción de las carreteras, que ahí está el ahorro. Seguramente se refiere a la carretera Collas, Aeropuerto Tababela, porque dice que allí el kilómetro, esa carretera es la más cara del mundo, y no estoy haciendo una broma. Lo dicen los arquitectos del Colegio de Arquitectos, los ingenieros del Colegio de Ingenieros de Pichincha, en un extenso informe en el que se demuestra que esa carretera es la más cara del mundo, porque el kilómetro de carretera cuesta, si mal no recuerdo, alrededor de 16 millones de dólares. En ninguna parte del mundo hay ese ahorro, según el presidente y el gobierno, de 16 millones de dólares. Alcalde correísta, ¿no? Y entonces, apoyo gubernamental. Claro, esa carretera fue construida por el Ministerio de Obras Públicas de este gobierno. Entonces, mire, esas cosas son inadmisibles, no pueden ser digeridas de ninguna manera por la opinión pública sensata, por la opinión pública honesta de este país. Y de allí pues coincido con lo que acaba de decir el doctor Ollarte, en el sentido de que eso de él no es ningún informe a la nación. Eso puede ser cualquier acto de show televisado y transmitido también por otros medios de comunicación porque estaban obligados a hacerlo, pero no es de ninguna manera un informe a la nación con la austeridad, la solemnidad que se acostumbraba a realizar esos informes. Allí, según las constituciones anteriores y la actual, se instala la sesión del Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional, para recibir el informe a la nación que debe presentar el presidente de la República, nadie más. Entonces, no tiene que hacer discursos el presidente del Congreso, de la Asamblea. ¿Para qué esos discursos de carácter político y de adulo permanente a quien está? ¿Y por qué, doctor Lucero, un año antes el señor presidente se despide y dice, yo quiero descansar del país, me resultó muy difícil gobernarlo, dice él, y también el país como que necesita descansar de mí? Bueno, entonces debía ser un informe austero, solemnemente austero. Habla de informe el presidente de la República. Se acostumbraba a nombrar una comisión para que haga un estudio del informe que acaba de presentar, una comisión de legisladores, para que haga el estudio y presente también su informe acerca de lo dicho por el presidente de la República, y con eso se clausuraba el acto, como debe ser. ¿Pero usted cree que el país está cansado de que el propio presidente se haya dado cuenta de que el país está harto de él? Mire, voy a eso. Para mí, un poquito discrepando del criterio del doctor Ollarte. Claro que le falta todavía un informe, pero ya para esta clase de actos que estamos viendo, que disfrazados de informe, mejor es que no lo haya, pues no, ya no hace falta, porque nos irá a contar que estamos viviendo en otro Ecuador, planeta, en una especie de paraíso. Algunos amigos me decían que quisiera irme a ese paraíso que pintó ayer el presidente de la República. Caramba, porque aquí estamos fregados, me decían, no, aquí en el Ecuador realmente estamos fregados, no hay trabajo, no hay ocupación, no hay posibilidades, no hay oportunidades, no hay ingresos. Pero pues como pintan un paraíso diferente, quienes están en el gobierno, quisiera que alguien me lleve a ese paraíso, ¿no? Entonces, yo creo que el anuncio tuvo dos cosas importantes, al revés de lo que a veces se piensa, ¿no? La primera para mí es el anuncio de que este será el último informe que presente el presidente de la República como tal a la nación. El presidente Correa. El de ayer. Entonces, a mí me parece que eso es un alivio, saber que ya por lo menos es el último informe que presenta el presidente de la República
a la nación. El último y de también, 5 horas, eso de que está, el otro promete ser de 10. De que él está un poquito cansado del Ecuador, pero que el país nota que está cansado. No solamente que está cansado, está cansadísimo, está aburrido el Ecuador. Y entonces, ojalá lo haya dicho de corazón. Cuando escuchamos ahí con unos amigos esta parte del informe, alguno de ellos hizo una exclamación, dijo, ¡ay, Pame! Parece que has fracasado porque no has podido mover bien las montañas y parece que el presidente se te va y no va a haber reelección indefinida a partir del 2017. Yo le repliqué, le dije, mira, esto es lo que dice el presidente, pero ha perdido tanto la credibilidad, la palabra presidencial, que a lo mejor, le digo, buscará cualquier pretexto ya de aquí a unos pocos meses para decir que sí se va a presentar como candidato a la reelección indefinida y que hay que dar paso, pues por consiguiente, al trámite final que todavía falta en cuanto a la iniciativa que han tomado un grupo de jóvenes de este ¿Y cómo país. les vio a los sucesores? Ahí estaba haciendo cada uno su gesto más destacable, luciendo su figura y sus fortalezas, evitando las debilidades, cada uno. El uno con paso libre a hablar, creo que, ¿cuánto habló el señor vicepresidente? Sí. El Lenin Moreno, el ex vicepresidente, estaba repitiendo los versos de Manabí y de ahí no pasó. No creo que hubo una reacción respecto de los discursos. Creo que los evitó, ¿no? Sí. Pero si estoy equivocado, tenga la bondad la producción. Tenga la bondad, doctor. ¿Qué le pareció a el señor ex vicepresidente Moreno y el actual vicepresidente? Bueno, es difícil interpretar las intimidades de cada una de las personas. No, a veces, pues, las apariencias frente a los canales, a los medios de comunicación, dicen otra cosa de lo que realmente están o deben estar sintiendo las personas, ¿no? Digo esto porque no sé si ellos están pensando que en el caso de llegar a la presidencia de la República estarían dispuestos a cargar con esta pesadísima e insoportable herencia que en todos los aspectos deja el presidente Correa, que si ellos estarán dispuestos a convertirse, ya lo dije aquí, en una especie de rescatistas de un país que deja el presidente Correa en ruinas. Al próximo presidente no le deberíamos llamar presidente de la República, sino rescatista, para que pueda, de alguna manera, sacar al país adelante de las ruinas y de la quiebra en que está quedando. Quiebra en el campo moral, quiebra en el campo institucional, quiebra en el campo económico, quiebra en el campo de las relaciones con la sociedad ecuatoriana, quiebra en el campo de los valores humanos y de la falta de respeto a los derechos humanos que se ha instaurado en este gobierno, y para quienes, falta de respeto, para quienes discrepan de la opinión oficial. Yo creo que es durísima la carga que hay que afrontar en el próximo gobierno. Por eso yo sostengo desde hace algún tiempo que cualquiera que sea el presidente de la República o candidato a la presidencia, debe empezar por tratar de construir una especie de un gran acuerdo nacional para que todos tomemos verdadera conciencia de la situación gravísima que está viviendo ahorita el Ecuador y que cada día se va agravando más. ¿Qué vamos a hacer con un país que no tiene liquidez? De eso no se hablaba el día de ayer, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con un país que no tiene liquidez? Ay, esperen, no tengo ni un centavo, estoy quebrado y esperen los contratistas que ya les he de pagar más allá, ¿no? Y llenándonos de lugares comunes y de afirmaciones que no corresponden a la verdad. La larga noche neoliberal. El gobierno ha privilegiado y seguirá privilegiando a la persona, al ser humano sobre el capital.
¿Y qué hace con los jubilados del Ecuador, con el Seguro Social ecuatoriano? ¿Qué hicieron en la Asamblea por orden del presidente de la República? Quitar la obligación que tenía el Estado de aportar con el 40% para las pensiones jubilares y dejar desprotegidos a quién? A los viejos ecuatorianos y a los jóvenes que vienen. A los descartables. Y claro, estoy privilegiando a la persona. Eso es privilegiar el capital porque necesitaba ese dinero para seguirlo malgastando. Entonces no le mientan al país así, pues, ¿no? ¿Y qué hace con el ISPA, con los militares? En todo caso, esos son dineros que van a proteger el bienestar de los militares pasivos y activos y sobre todo de sus familias. No, pero como no tengo dinero hay que quitar los 41 millones. Claro, pero estoy privilegiando al ser humano. Y no son seres humanos a los que se les está privando. Lo que pasa es que son seres humanos militares y sus familias son familias de los militares. Y por eso no tienen derecho entonces. El señor presidente, doctor Rafael Ollarte, ponderó de los 10 ejes que desde el inicio del gobierno ha venido construyendo y trabajando sobre estos 10 ejes para optimizar, digamos, el comportamiento ético de su administración. Y ponderó, pues, ¿no? Obviamente que es uno de los gobiernos más honorables, más honrados. ¿Usted qué opina? ¿Esto es lo que más encolerizó a la población? Yo no sé si eso encolerizó o no a la población. Yo vi un informe ayer donde hubo, por una parte, algunas faltas. Primero, falta de gratitud. Falta de gratitud con la universidad que le dio la educación y una beca, según él ha dicho. Eso no se hace. Luego, falta de gratitud con Don Dólar, que es el que nos salva medio la campana. ¿Qué haríamos con moneda nacional si la gente está con una desconfianza con la moneda electrónica? O sea, ¿qué te haces con moneda nacional? Bueno, faltó autocrítica. La culpa es de la tormenta y no del capitán. Y dijo que a nadie se le ocurriría echarle la culpa al capitán por la tormenta, como que uno no pudiese responsabilizar al capitán que te lleva a la tormenta y que te lleva a la tormenta sin estar preparado. Eso es responsabilidad del capitán, señor. Para eso está el capitán, no para decir la culpa es de la tormenta. Si hay una tormenta, pues, mi tripulación, mi equipo está capacitado para enfrentar esta cuestión. O si no, todos los barcos se hunden, pues, señor. No podemos estar viviendo así. Muy parecido a lo que dijo el presidente Maguad, ¿no? De no muy grata recordación. Faltó información, cómo va el tema de la moneda electrónica, los costos de la reconstrucción. ¿Cómo vamos con el endeudamiento? ¿Alguien sabe eso? ¿Se dijo algo? Porque eso hay que pagar, ¿no? Porque hablar de Coca-Cola Sinclair, sin decir que se debe, porque entiendo yo que habrá que pagar esos 2,000 y pico de millones, ¿no? O sea, no es que lo hemos puesto nosotros. ¿Ya? El presidente lo que apuntó respecto de la deuda o del endeudamiento es que el país es el menor endeudado en el continente. ¿Cuánto? Según el jefe del Estado, ¿cómo está la deuda total con China ascendería apenas al 17%. Si eso es el 17%, ¿cómo será el 33%? Que digo, bueno, figúrese. Sí, porque también como cuento las cosas, ¿no? Las ventas anticipadas de petróleo no son deuda. Bueno. Pero óigale al señor presidente. Hemos gestionado financiamiento para desarrollar proyectos con altísima rentabilidad, siendo uno de los países con menos deuda en la región. El discurso de la oposición al sobreendeudamiento, etcétera, la realidad es que estamos por debajo del promedio latinoamericano y, por supuesto, muy por debajo del promedio europeo de países como Estados Unidos, etcétera. Los principales acreedores son los organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Los créditos con China a diciembre de 2015 apenas alcanzan un 17% de la deuda total. Sin embargo, cierta oposición, con la complicidad de la prensa, trata de transmitir la idea de un país vendido a los chinos. Cabría recordarles que el principal acreedor de Estados Unidos, que tiene casi 100% de coeficiente de deuda PIB, el principal acreedor de Estados Unidos es precisamente China. Exa FM. Bueno, pero me dice que el 17% de la deuda es con China. ¿Y cuánto es la deuda? No. O sea, perdón, yo tengo a mí conocimiento cercano a los 40,000 millones. Si hay algo que asusta es la falta de información en ese sentido. Bueno, pobrecito el que venga, ¿no? ¿Reservas hay?
¿Cómo estamos de reservas? El que debe saber es el ministro coordinador. Previsión para nuevos pues, desastres naturales. En el Banco Central ya se han gastado. Sí, porque, a ver, aquí tenemos un problema, entonces, ¿por qué la ley de solidaridad y de corresponsabilidad? ¿Por qué? Sí, estamos bien. ¿Para qué? No hacía falta entonces. Peor los otros dos impuestos. O la cuestión que uno dice, ver, qué bueno que el Cotopaxi se ha calmado, porque si esta cosa hace alguna gracia, bueno, pues viviendo de la suerte, entonces, política de defensa, ¿cómo vamos? ¿Funcionan los radares o todavía no? No, seguimos de ahí a la buenita de Dios, a ver que no pase nada, eso. Sí, o sea, pero bueno, son los informes. Para que los radares no también debo decirle algo. Hay un pacto con alguien para que los radares no funcionen. Eran distintos los informes anteriores. También nos quedábamos muchas veces. Lo que pasa es que, claro, en 5 horas, o sea, para intentar mantener 5 horas la atención, resulta bastante complejo, ¿no? Muy poco pedagógico, por decirlo así, porque se entiende que el informe a la nación es algo que debe escuchar el ciudadano. Entonces el ciudadano se deben, no entretener con el informe a la nación, sino enterar de las cosas. Porque, ojo, usted le está dando cuenta a sus representados. Es decir, yo, mandatario, le doy cuentas a mis mandantes y mi informe debe ser claro. Es decir, no lugares comunes, no autocomplacencia, no falta autocrítica. Hay que decirle al mandante cómo está la cosa, qué es lo bien que he hecho, qué es lo mal que he hecho, salvo que yo me crea ultra perfecto, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los problemas? Y tengo que dejarle la película muy clara a la gente. Bueno, pero en 5 minutos con canciones, estos discursos, y con cara de, ya no voy a estar. Pero, por favor, hombre. Que no sé. Las cebatinas ya no las va a pagar el pueblo. ¿Cómo queda la función ejecutiva? Pues dice eficiente, porque vamos a eliminar 6 instituciones, dice. Vamos a fusionar a otras, pero lo hace a fuerza de una experiencia gastadora terrible. Vamos. Buscamos una función ejecutiva más eficiente y a lo largo de estos años hemos reducido, no incrementado, las entidades del gobierno central en 1/3. Desde enero de 2015 hemos eliminado 14 entidades públicas y transformado 12, creándose tan solo 5, como el Ministerio de Minas, que tan buen resultado ha dado. Estamos obteniendo una serie de inversiones en el sector minero y el despegue definitivo de este sector se dio gracias al Ministerio de Minas. En los próximos días procederemos a eliminar 6 instituciones más. Solo los ministerios con más de 1.000 servidores podrán tener 2 viceministerios, con lo cual se elimina un total de 12 viceministerios. Se procederá a la liquidación, fusión y apertura de alianzas público-privadas en empresas públicas y se venderán o abrirán al capital privado empresas públicas como TAME, Cementera del Ecuador y Fabrec. De igual manera, se ha iniciado un proceso de optimización de embajadas, consulados, agregadurías militares y policiales. Debido a la herencia de la crisis bancaria de 1999, así como a la histórica inversión pública, el Estado ha logrado acumular mucha riqueza, lo cual nuevamente derrumba el discurso de la oposición sobre derroche. El desafío en estos momentos es convertir esa riqueza, esos activos, en liquidez. Para ello, se venderán las empresas propiedad del Estado, tales como el Banco del Pacífico, y continúan a la venta porque siempre han estado, pero cada vez que tenemos un interesado, los expropietarios de estos canales amenazan, amedrentan y perdemos el contacto. Exa FM. Se refiere a los canales de televisión de los señores Isaías, que los incautó por lo que le deben al país también ellos. En fin, esa pelea es que es un caos eso. Eso es un caos, sí. ¿Cómo le parece, doctor Oyer, que le escuchó usted al señor presidente? Sí, parece que, lo que pasa es que
me parece el discurso de un presidente que recién se está posicionando, que le está echando la culpa al anterior. Después de 9 años me está contando que va a reconfigurar la función ejecutiva. 9 años después me he dado cuenta. Y hablo de la crisis financiera de hace 17 años. No, ya, eso ya. Vea, yo no soy, tampoco confío en la oposición. Sí, es que tengo el tiene prejuicio. razón, tiene razón. Los políticos son lamentablemente salvo honrosísimas Están excepciones buscando de esto. curules nada más. Entonces, claro, o sea, ya vamos a verle aquí a nuestros futuros candidatos de la oposición sacarle el sucio a este informe de la Nación, porque se ha prestado. Sí. Es que se ha prestado. Entonces, vamos a ver a la oposición sacándole el aire, como que ellos fueran a hacer cosa distinta. Pero cuando Ojalá las me equivoque, cosas ¿no? eran- Ojalá me equivoque. Cuando el agua potable estaba hirviendo, estos nunca se asomaron a decir la menor cosa. Muy pocas personas han mantenido un nivel de, si se quiere, de rebeldía cívica, y ha habido una réplica oportuna. Y muy pocas personas. Los demás se dedican a criar chanchos, a hacer negocios, a meterse en otras ondas, pero vienen a reclamar su curule en la Asamblea Nacional o buscarán la alcaldía en algún puerto electoral. Eso es lo que también no debe dejarse sorprender la colectividad. ¿Cuál sería, al tenor de este discurso, de los dos quisiera la recomendación para el electorado ecuatoriano después de que fenezca este año? Ahora que el presidente ya prácticamente está con las maletas listas, porque deja las maletas listas, ¿no? Me friegan mucho y yo me voy. Y le está esperando eso, por eso la situación con los militares y todo. Pero extraña, ¿no?, esta forma de despedir su mandato. Un año antes, prácticamente se fue con maletas y todo, adelantadas las maletas a Bélgica. De aquí en adelante va a comprarse ropa nacional, por ventaja las camisas las tiene en exclusiva, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me pide? Ah, ya. Entonces, doctor Lucero, comience usted. Bueno, ¿Qué le recomienda a la ciudadanía, pues, que en este año? quisiera decir unas dos cosas. Nos hubiera gustado saber cómo están las reservas del Banco Central, por ejemplo. Ahora que estamos hablando de este gravísimo problema de la falta de liquidez en el país. Se dice, o lo he escuchado a los propios banqueros y a gente que ha hecho un estudio especial sobre eso, que esas reservas están desapareciendo vertiginosamente, violando las normas constitucionales, las normas éticas. Con las Pasan a uso del gasto corriente. pasan a uso del gasto corriente, siguen financiando la falta de liquidez que tiene el gobierno. Y eso es sumamente peligroso. Esta tentación que al reformar la ley le hacen a la ciudadanía de que les rebajarán 2 puntos si paga vía dinero electrónico, es lo mismo una cosa muy peligrosa, porque ese dinero electrónico no tiene respaldo. Y por eso es que lo quieren tener bajo la égida exclusiva del Banco Central del Ecuador. Pues si no tiene respaldo, corremos el riesgo de poner ahí sí, ya en retirada definitiva, la dolarización. ¿Por qué no le hablan claro al país sobre estos temas? ¿Por qué no le hablan claro sobre la política petrolera? Ayer o anteayer nomás en esta emisora, Fernando Villavicencio, que está muy bien documentado y enterado de los asuntos, hace una gravísima denuncia del altísimo costo de la repotenciación o reparación de la refinería de Esmeraldas. Y según los datos que se dieron, si mal no recuerdo, esa refinería se dijo hace pocos años que costaría alrededor de su reparación alrededor de $50 millones, y ahora se nos dice que ha costado cerca de $2.000 millones. ¿Quién explica esto? ¿Por qué el presidente de la República no informa sobre estas inquietudes de carácter nacional? Y se dice que es el gobierno de la honestidad, por eso sostengo que es una falacia. ¿Y por qué no se explica? ¿Por qué vendieron a dedo
el pozo petrolero llamado el Auca, la corona como es la joya de la corona, el pozo Auca Sí. del Oriente. A la empresa alemana. Sí, a una empresa alemana, pues para cubrir precisamente la deuda de 1.000 millones que tenían con la OXI, para que les haga el adelanto de 1.000 millones. Sacaron la lotería y a los 20 alemanes, años, ya van por a 2 20 años negocios plazo, de este mismo con estilo. una inversión de apenas 4.500 millones de dólares. ¿Qué pasa con nuestra riqueza? ¿Por qué no se refiere a la venta anticipada del petróleo que deja comprometiendo al Ecuador y a los altísimos intereses que el Ecuador tiene que cubrir en cortos plazos, 5 años, 6, 7 años, a los chinos? ¿Por qué no se informa sobre eso? ¿Por qué no se informa qué pasa mismo con la refinería del Pacífico? Allí se gastaron 1.200 millones de dólares y ahí está votado. Pero claro, no hay responsable, no sé qué. Se dedican a elogiar al extinto comandante Chávez, a Maduro, al extinto expresidente de la Argentina, Kirchner, y a elogiar también las bondades del socialismo del siglo XXI, que ha sido precisamente un fracaso en todos los países en donde se ha aplicado, y ha sido pues allí donde se ha engendrado un germen y un producto de corrupción que no lo hemos visto jamás en la historia latinoamericana. Tenemos los casos de Argentina, los casos de Brasil, los casos de Venezuela, y sin embargo seguimos aplaudiendo un sistema fracasado y trasnochado. Eso queríamos saber, qué es lo que está ocurriendo. ¿Usted qué idea más o menos le...? Claro, la ciudadanía tiene que tomar conciencia de esto que estamos viviendo y no dejarse una vez más engañar. ¿Qué idea le otorga como un resultado de reflexión respecto entonces, a lo que va a contestando ser, su pregunta, lo que van a hacer los dos vicepresidentes? ¿Van a ser un binomio? ¿Sabe el vicepresidente actual que el señor presidente se nos va a ir antes de cumplir su mandato? Algo por el estilo. Es decir, ¿cómo cree usted que tienen diseñada la despedida los de Alianza País? Porque dicen que incluso van a arreglar con otro candidato para que les amortigüe y todo lo demás, que ya está arreglado, inclusive, sabe este periodista, pero claro, no hay... ¿Sabe quién? ¿Ha dicho quién o no? Este modelo estatista que nos han puesto, que el Estado quiere hacer todo. Se mete pues el Estado en todas las actividades, no, aún en aquellas que no les corresponden las actividades nimias, está metido el Estado allí. Desprecia la colaboración de la ciudadanía. Yo esperaba que diga una sola palabra, por lo menos, como decía el doctor Ollarte hace un rato, de gratitud para toda esta solidaridad demostrada por los ecuatorianos en este doloroso caso que tuvimos que soportar del terremoto de las provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo y el Oro. Pero ni una sola palabra, porque pues para el gobierno, con el criterio oficial que maneja, pues la participación de la ciudadanía resulta peligrosa. Lo dijo hace poco, en un acto de gran trascendencia e importancia en el Vaticano. Esto resulta inaceptable. Si la participación de la ciudadanía resulta peligrosa, también entonces les va a resultar el respaldo de la ciudadanía en las próximas votaciones, pues, en la próxima campaña electoral. Debe tomar conciencia la gente el desprecio que ha habido de parte del gobierno a la ciudadanía y a las instituciones que forman parte no del sector oficial, sino de la iniciativa ciudadana, las cuales también han sido combatidas, las llamadas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Y entonces eso debe tomar conciencia de la ciudadanía para no dar respaldo a quienes le han volteado la espalda cuando han estado en el poder y las han maltratado. Y espero eso, que la ciudadanía reflexione como lo está haciendo. Mire ahora el respaldo para el gobierno, es un respaldo ya muy, muy, muy pequeño frente al respaldo que antes tenía a base de una gran propaganda. Pero los aplausos en el recinto legislativo fueron... Bueno, pues los que yo no digo que no tenga algún aplauso, todavía quedan pues fanáticos. Ahora por dice lado, que son corderos, no borregos. Pero pues el propio presidente dijo eso. Sí, pero hay mucha gente que se ve obligada, a concurrir. Sí, señor, eso lo sabemos todos. Hay gente que, y si no lo hacen, pues pierden su trabajo, pierden sus ingresos. Esto ya lo sabemos.
como nunca ha sucedido en este gobierno. Les obligan a ir a esa clase de actos, a hacer calles de honor y todo eso, ¿no? Y yo termino pidiéndole a usted, doctor Ollarte, que le dé una especie de, no de réplica ni de respuesta, pero sí de que complemente este resumen histórico que me acaba de mandar el economista Marco Flores, exministro de Economía. Dice que el proyecto, esto es lo trascendente, dice que el proyecto político regional con ínfulas de influencia mundial organizada por Hugo Chávez y Fidel Castro a partir de 1999, dirigido desde La Habana y Caracas en simultáneo, que llegó a controlar directamente Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y a influir sometiendo a casi todos los países latinoamericanos a controlar la Organización de Estados Americanos, a impulsar proyectos en toda la región, a recrear el castrismo, terminado con la democracia e instaurado las dictaduras del siglo XXI, está en un acelerado deterioro y camino a un inevitable mal fin. Se está consumiendo por sus propias plagas, que han sido el estatismo, el centralismo, la corrupción, la crisis económica, la falta de libertades, la manipulación, la dictadura, la perpetuidad, la impunidad y el narcotráfico. La gran riqueza petrolera venezolana potenciada por el alza de los precios internacionales fue sin duda la herramienta principal de arranque y sostenimiento del proyecto que terminaría llamándose socialismo del siglo XXI. Si queremos resumir en una palabra, la razón de los éxitos de Hugo Chávez, esa palabra es dinero. Tanto dinero que superó por mucho la influencia de la primera potencia mundial, a quien desplazó de la región, le quitó presencia política, se refieren a los Estados Unidos. Le quitó presencia política y arrinconó a la Organización de Estados Americanos, configurando un escenario que ni siquiera la Unión Soviética, como potencia mundial, hubiera pretendido. La otra herramienta fue el aporte de Fidel Castro con su organización política dictatorial y su ajuste histórico al foquismo electoral fundado en movimientos populistas pseudodemocráticos con el dinero de Venezuela. Ustedes recordarán, este es un escrito de Marco Flores que lleva el título de Las plagas del socialismo del siglo XXI, válido para que ustedes lo ubiquen en el internet y lo lean íntegramente. Las plagas del socialismo del siglo XXI son estas y muchísimas más. No hay cuerpo ni pueblo que la resista, y menos en tiempos de la revolución tecnológica y comunicacional. Y por eso se están consumiendo por sus propias plagas, pero a costa del sacrificio de los pueblos. Hoy ya no se discute el resultado, solo el tiempo. Hoy ya no se discute el resultado, solo el tiempo. Sí, así bien atribuido todo esta franquicia a este modelo, ¿no? Claro, es que si yo aumento mis ingresos, Rafael Ollarte, me los gasto. Me gasto encima los ahorros. Y además me endeudo, y a veces a muy altas tasas de interés. Bueno, perdón, si yo hago eso en mi casa, pues me destituirán del cargo de padre, digo yo. Porque mañana bajan mis ingresos y encima se me presenta una contingencia, se me enferma un guagua, no tengo de a dónde y mis líneas de crédito usadas. Bueno, chao nomás será eso, ¿no? Y claro, yo creo que los amigos gobiernistas, que los tengo, tendrán que tener paciencia con lo siguiente. El que tiene boca se equivoca. Si usted se lanza un informe de 5 horas, se equivoca harto. Y la oposición va a usar eso, sus propias palabras.
salvo que le pongan copyright a todas estas cuestiones, pero igual se seguirá usando lo que él mismo ha dicho. En algunos casos hasta le sacarán de contexto, aunque no hay mucha necesidad de sacar de contexto. Por hacer toda la trama esta de Yo no ayer, sé quién es $60,000. yo no sé quién es el consultor político del presidente Correa, o si lo están escuchando, o si está totalmente equivocado, pero me parece unos errores tras otros en materia de comunicación política fatales, fatales. O sea, o lo escucha, o si lo está escuchando, cámbielo. Porque hasta le copia el eslogan de los K, la década ganada. Pero perdona, ¿quién le está copiando, pues? O sea, o sea, ni siquiera puede ser original, pero además, por último, si va a copiar, no copie eso, pues. La década ganada. Eso decían los Kirchner. Vea cómo está, lo que se ha descubierto. La década ganada, ¿para qué? Para ellos, naturalmente. Sí. ¿Cómo va a copiar eso? Y bueno, ¿usted le va a pedir la piecita a ese monumento en el UNASUR? Ay, Diosito santo. Bueno, yo quisiera que los demás países de la UNASUR sean solidarios con nosotros y paguen pues parte de ese edificio. 57 millones fueron. O sea, algo que por lo menos digan, bueno, estos pobres se han equivocado. Monumento. No sé, pues también se puede vender, no sé, como si quiere vender sopladora, un bien con el cual se presta un servicio público, pues bueno, eso también se puede vender. Lindas oficinas quedarían ahí, digo yo, para una buena institución financiera, estas peluconcísimas, ¿ah? Y bueno, yo no quisiera terminar sin antes saludar a mis amigos argentinos en su día patrio. Ellos, sí, hoy día es 25 de mayo, ellos no manchan sus días con política. 25 de mayo es el 25 de mayo, usted no ve ahí posesiones, discursos del este, no sé qué. El Día de la Argentina es el Día de la Argentina, como debe ser, como es en Chile el 18 de septiembre y así otros países, ¿no? El 4 de julio en los Estados Unidos. La política debe apartarse de los días patrios. Sí, no. El único día que nosotros teníamos en Ecuador para hacerlo un día nacional, porque el 10 de agosto es muy nuestro, el 3 de noviembre muy cuencano y el 9 de octubre muy guayaquileño. El día que nosotros teníamos para hacerlo el Día Nacional del Ecuador es el 24 de mayo y lo hemos convertido en esto, en lo que vimos el día de ayer. Ni siquiera un día más en el cual es un feriado para el viernes. Eso es lo que hacemos nosotros. Responsabilidad nuestra, no de los ciudadanos, por si acaso. Yo no le echo la culpa de esto al gobierno. Si los ciudadanos tenemos harta responsabilidad en estas cosas, tampoco nos podemos seguir haciendo aquí los que no es con nosotros. La culpa es del resto. Porque eso es lo que hacemos nosotros y lo que hacen nuestros gobernantes. Echar la bola nomás. La culpa es de los demás. Mía no es. Yo no tengo nada que ver, entonces. No, yo sí también tengo bastante que ver en esto. Porque yo también voto. Doctor Rafael Ollarte, doctor Wilfrido Lucero, muchas gracias por esta gentil participación. Hasta ahí quedamos. Muy buenos días con todos. Yo nací en este país,